A continuación, programa cultural educativo, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. Luz Radio 102.9 presenta Gente de Palabra, con el poeta Carlos Ildemar Pérez junto a Luis Peroso Cervantes, un programa dedicado a la promoción de la poesía como la máxima expresión de los saberes y el arte. Muy buenas tardes, les habla Carlos Ildemar Pérez. Bienvenidos a su programa, nuestro programa Gente de Palabra del día viernes, de este día maravilloso que vamos a estar compartiendo de 6 de la tarde a 7 de la noche, todo lo que tiene que ver con la poesía. Bienvenido, Luis Peroso. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, el profesor Jesús Urbina, en la coordinación general de producción, la licenciada Moraima Gutiérrez, y en los controles, el estupendo operador Fernando Mateus. Muy bien, entonces nosotros, Luis Peroso, no nos queda nada más que ir al manifiesto. Manifiesto poético. Hoy leeremos el manifiesto Cómo leer un poema, de la autoría de Carlos Ildemar Pérez. Con el ojo contemplando la mirada del alma. Con la humanidad naciendo poéticamente en cada palabra. Con los deseos propios de una cayena sublunar, enamoradísimos. Con la verdad hecha desnudez sin máscara. Con la razón del tuétano enloquecido. Con la realidad inexistente donde existimos a plenitud. Con la fuerza de la respiración de los cielos. Con el abrazo cósmico de la eternidad cotidiana. Con el sentimiento tanto más agudo cuanto más poético. Como si nunca fuéramos a morir del todo y para siempre. Con el pensamiento de un Dios que juega a la niñez. Con la alegría espiritual de ser solo sueños por soñar. No conocía el amor, no conocía el coraje, no conocía vos. Adivina, adivinador, de la literatura lo mejor. Reto al lector. Estamos en esta sección que ha ganado tantos adeptos, Luis Peroso, Reto al lector de la literatura lo mejor. Quiero recordarles que la semana antes pasada, porque obviamente la semana pasada, el viernes pasado, no tuvimos programa, pero queríamos compartir con ustedes que los ganadores de la semana antes pasada fueron varias personas que nos llamaron y que obtuvieron sendos premios en cuanto a libros. Ustedes saben bien que nosotros, como cortesía del programa, otorgamos libros a todas aquellas personas que aciertan en esta nuestra sección. Y el poeta, en aquel entonces, hace 2 semanas, que nosotros estábamos estableciendo como reto, era el poeta Federico García Lorca, que hoy lo tenemos en la entrevista. En la entrevista imaginaria. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Desde ya pueden escribirnos a @Gente de Palabras en el Twitter o al Facebook Gente de Palabra. También a nuestros números de teléfono. 0414-624-9294 o el 0414-060-4028 para intentar adivinar quién es este escritor del día de hoy. Un escritor venezolano de reconocidísima trayectoria. Así es, para la literatura venezolana. Nació en el año 1913 y falleció en 1999. Ese es un espectro importante, sí, y el cual lo puede catalogar como el escritor venezolano más importante del siglo XX. Así es, como uno de los escritores que incluso hubo personas que intelectuales y creadores que creyeron en él para otorgarle el Premio Nobel de Literatura. Es un maravillosísimo poeta venezolano. Así es. Pueden escribirnos entonces al 0414-060-4028
y al 0414. 624-9294. ¿Pudiéramos dar otra clave, Luis? Bueno, sí podemos dar otra clave. Vamos a decir el grupo al que perteneció. Fue miembro del grupo literario Viernes, el grupo Viernes. Claro, es uno de los grupos más importantes de la poesía contemporánea venezolana. Si alguno de ustedes lo sabe, entonces estaría concursando por 2 libros que tenemos hoy en la cabina. El Diccionario de Últimas Palabras del alemán Werner Fluid, donde ha recogido más de 200 escritores e intelectuales importantes del mundo, y las últimas palabras que dijeron antes de morir. Este es un libro interesantísimo, lo leí esta semana. Yo creo que debería ganármelo yo, Luis, porque ese libro no lo tengo. De todas maneras, también tenemos al poeta Néstor Rojas, un libro hermosísimo de él que se llama En Trance de Mudanza. Es un poeta que nos va a acompañar en el Festival de Poesía de Maracaibo, que va a realizarse en esta ciudad, este festival, dentro de 2 semanas, y nos va a estar acompañando. Además, Néstor Rojas ganó este año el premio de poesía que convoca el Festival Mundial de Poesía, y es un gran amigo, y este libro de él pues es una delicia, así que participen e intenten acertar sobre el reto al lector. Es un escritor venezolano, uno de los escritores más importantes del siglo XX, y pueden responderlos a nuestras redes sociales, Gente de Palabras en el Twitter y Gente de Palabra en el Facebook. Vamos con nuestra siguiente sección, el Tragalibros. Libertad. El Tragalibros. Bueno, Luis, hay un poema que está en un libro tan importante como la Biblia, que a mí siempre me ha parecido un texto, un poema hacedor de otros poemas e inspirador de muchos poetas. Me estoy refiriendo a un poema que comienza más o menos de esta manera. Vamos a ver, le voy a ver si recuerdo cómo es que dice ese poema. Dice así dice. Además lo escribió Salomón y dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Es uno de los libros más inspiradores que la literatura se ha permitido. Estamos hablando del libro El Cantar de los Cantares. Así es, traducido nada más y nada menos que por San Juan de la Cruz. El maravilloso poeta español de la Edad Media, y el cual pudo demostrarnos a través de este culto a la religiosidad, a pesar de las persecuciones que tuvo la iglesia, pudo demostrarnos que el amor hacia Dios, ese amor que se dibuja de esa manera en este libro, era también una forma de cantar a todos los amores, ¿no? Así es. Y se usó durante mucho tiempo para poder expresar estas furias amatorias, toda esa contemplación que debe existir entre el esposo y la esposa. Y el éxtasis también, porque es una suerte de matrimonio espiritual, que es lo que refleja también el Cantar de los Cantares. Bien que lo dice Octavio Paz en ese libro maravilloso titulado La llama doble, que él dice que la relación entre la mística y el erotismo prácticamente no se pueden desligar, es una unión muy estrecha. Entonces, en el Cantar de los Cantares está perfectamente unido estos 2 elementos, el erotismo y el misticismo. En este caso, para exaltar, es un poema deífico, es un poema de alabanza en éxtasis por la figura, de este caso, de Dios, pero que también perfectamente lo podemos extrapolar a la vida espiritual amorosa. También habla en algún punto, si lo podemos entender, del matrimonio entre los hombres y Dios, ¿no? La posibilidad de amar a Dios como se ama a un igual en la tierra. Entre lo terreno
y lo celestial. Para el cristianismo este libro es muy importante porque es una de las pocas manifestaciones del Antiguo Testamento donde Dios es un Dios amoroso. Sí. Le da entonces pie a la existencia de un Dios lleno de amor como es Jesucristo y como después va a pregonar la fe cristiana. Pero también está presente dos elementos importantes: el misterio y el asombro. Yo creo que esto es también algo que queda como la seducción de un secreto que se va a revelar y que queda en esa instancia poderosísima del hecho revelatorio como tal. Entendemos entonces que el rey Salomón escribe esto a su amada esposa y de esta forma también se entrega a la posibilidad de que esa esposa es la iglesia y esa esposa es la fe, ¿no? Sí. Los cristianos han entendido que Jesucristo amó con la misma devoción a la iglesia como Salomón amó a su esposa. Sí, pero también hay algo que pienso yo, es una lectura un poco más abierta, no tan circunscrita al hecho como Luis lo está realizando, que me parece que es absolutamente válida, pero como es un texto tan polisémico, tan diverso en su significado, también podemos entenderlo como un texto donde el valor trascendente del amor supera cualquier barrera y se presenta como una propuesta bien curiosa a lo largo del contenido de la Biblia, pero nosotros no estamos evaluando hoy la Biblia, sino que estamos disfrutando de este maravilloso poema escrito por un hombre que soñaba y que lo que soñaba se daba, se realizaba como una especie de oráculo. Nos referimos a Salomón. Eventualmente los historiadores de la Biblia han demostrado que la autoría de Salomón de este libro no es genuina, es decir, por los momentos históricos en los cuales el libro sale y se empieza a pregonar, que es durante el cautiverio de los hebreos en Babilonia, es imposible que lo haya escrito el rey Salomón. Claro. Pero el hecho de que se haya pregonado y se haya sustentado en que Salomón fue el que lo escribió, quizás fue lo que le permitió a este poema de amor, a este poema que canta entonces estas necesidades amatorias entre el hombre y la mujer, a existir y coexistir por el resto de los siglos hasta la modernidad. Pero además, algo resaltante también en el Cantar de los Cantares es que es un canto espiritual. Y también tiene que ver con ese recogimiento. Pudiéramos leer por ejemplo, algún fragmento del capítulo 2. Dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Ahí está, tenemos nosotros una apología, si cabe la expresión, de donde se exalta precisamente el amor como un concepto totalizador, Luis, porque no solamente abarca todo lo que tiene que ver con la iglesia, que lo abarca perfectamente, sino también con las capacidades inspiradoras que el amor nos puede ofrecer como tema poético. Y tenemos nosotros poetas en América Latina, por ejemplo, Neruda, que tiene ese tono de salmo, que tiene ese tono de poesía lírica litúrgica. Tenemos también al mismo Whitman, del cual hemos hablado nosotros en este programa, en Gente de Palabra, y el Cantar de los Cantares es como una suerte de modelo que tiene una serie de estructuras donde el entresueño, la vigilia, morar en ese momento entre la luz y la sombra, ¿no? En ese momento de misterio, que yo creo que también tiene que ver mucho con la pasión, el apasionamiento que debe tener un texto como nos lo ofrece el Cantar de los Cantares. Nos hace feliz entonces la forma en la que este poema de amor se ha hecho radicalmente influyente en nuestra lengua castellana y en lo que son las lenguas romances. Así es. Recordemos entonces que quizá esta fue la única o la primera expresión de poesía amorosa que muchas de las culturas y de las naciones nacientes de la Europa media y que posteriormente vinieron a conquistar América conocieron.
porque Sí. el resto de las expresiones amatorias, como las que se transcribieron, se tradujeron Sí. por los mismos años o se escribieron por los años en que se tradujo este poema al español, como El libro del buen amor, como La Celestina, ese tipo de obras que Tiene ver cantaban al obras amor. literarias de del llamado siglo de oro español, y anterior también, un poquito antes, ¿no? Esas obras que se desarrollaron durante los momentos de la Inquisición y la persecución fueron obras verdaderamente perseguidas y que intentaron Así ser es. castradas de la historia de la Así literatura, y muchas se perdieron, Así solamente es. sobrevivieron las más excelentes. Pero este poema de amor entonces era un punto visionario, un punto de esperanza para poder escribir poesía Sí, en ese tono. pero además también otra de las características que es digno de resaltar para el goce de la lectura del Cantar de los Cantares, que invitamos a nuestros gentiles seguidores en Gente de Palabra, que la voluptuosidad del poema está lleno de cosas muy concretas que hacen referencia a la belleza del vivir, que se puede hacer tangible. Por ejemplo, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valentía. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacentan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Habla Palabra, nuestra entrevista en Gente de Palabra. El día de hoy vamos a entrevistar nada más y nada menos que al gran escritor español Federico García Lorca. ¿Cómo está usted, maestro Lorca? Miembro de la generación del 27 española, miembro de una generación que vivió en el medio de una guerra, la guerra civil, la guerra por las libertades republicanas. Bueno, muchas gracias por la invitación desde Venezuela. Yo hubiera querido viajar a Venezuela, estuve en Argentina, estuve en Cuba, en donde en cada momento que estuve pues fue para mí maravilloso, y quería, pues sé que en Venezuela se me han montado muchas de mis obras, se han hecho muchas interpretaciones de mis trabajos, y también en el campo de los títeres, tengo entendido. Sí, ciertamente. Aquí en la ciudad de Maracaibo se encuentra el grupo Chimpe de Chámpata, que ha tenido el placer de llevar sus grupos de títeres y sus textos dramáticos a la escena. Uh-huh. Bueno, quisiera decirles lo siguiente para empezar esta conversación. Una malagueña. La muerte entra y sale de la taberna. Pasan caballos negros y gente siniestra por los hondos caminos de la guitarra. Y hay un olor a sal y a sangre de hembra en los nardos febriles de la marina. La muerte entra y sale y entra la muerte de la taberna. Poeta, coméntenos una cosa, sus textos dramáticos, hablemos de sus obras de teatro. Bien. Encontramos textos como La casa de Bernarda Alba, o encontramos textos como Bodas de sangre. Son textos impresionantes, donde hay muchísima poesía, pero también hay historias de amor trágica. Sí. Encontramos textos como este que nos acaba de leer usted, es decir, la muerte entra y sale de la taberna. ¿Está asignado el espíritu gitano a la tragedia?
Sí, si se refiere también al cante hondo, por ejemplo, que me han querido encasillar allí, pero yo pues soy un poeta que no solamente expreso lo que he dicho en el cante hondo, porque de alguna manera mis personajes, los personajes de las obras que usted acaba de nombrar, el Luis Peroso, Cervantes, me parecen que son obras, como usted bien lo ha dicho, trágicas, pero que están signadas por el carácter ibérico de un espíritu estrictamente doloroso, porque cantamos en un dolor, cantamos en una tristeza honda, que es, digamos así, nuestra máxima felicidad. Vive entonces este gitano también en una época moderna, ¿no? Porque así como encontramos que usted escribe este libro, El Cante Hondo, y escribe un libro como Romance Gitano, ¿no? También nos encontramos con que escribe un libro como Poeta en Nueva York, eso es lo que yo cual va hacia el verso libre, en el cual nos encontramos con temas sobre la modernidad. Claro, porque ¿qué decían? Que Lorca, que Federico García Lorca solo estaba dedicado a escribir una suerte de literatura folclórica nacionalista, y el poeta se debe a todos los límites, o en todo caso es ilimitado. Yo creo que creo en la palabra hablada, creo en la palabra imaginativa del pueblo, y lo he dicho en muchos textos míos. Y sé que me tocó vivir una realidad muy dolorosa, muy fuerte durante la dictadura, que agradezco mucho a Neruda, a Vallejo, que escribieron cosas tan hermosas para defender la República en mi España profunda. Y escribí cuando estuve en Nueva York, Poeta en Nueva York, y me siento muy satisfecho de haber elaborado ese libro, porque de alguna manera me quito de encima esa cruz de que me dediquen solamente a ver como un poeta folclorista o gitano, que lo soy, porque recuerda que yo vengo de una tierra absolutamente gitana, ¿no? Pero también soy un poeta universal, como todos los poetas. Dice usted entonces en su Poeta en Nueva York, en la parte que dice Introducción a la Muerte, el poema Muerte, dice, qué esfuerzo del caballo por ser perro, qué esfuerzo del perro por ser golondrina, qué esfuerzo de las golondrinas por ser abeja, qué esfuerzo de la abeja por ser caballo, y el caballo, qué flecha aguda exprime de la rosa. Sí, es cierto, porque el gran esfuerzo por desvivir, y tenemos aquí la deshumanización y el esfuerzo de ser el otro, y no de ser uno mismo. Y la poesía nos enseña a nosotros con su extraordinaria sabiduría, Luis Peroso, que es lo que yo como Federico García Lorca pudiera aportar, es el hecho de que nadie escapa a la muerte. Es nuestro signo más importante en Occidente, diría yo. Plantea usted en alguno de sus libros que la poesía y la imaginación, sobre todo la imaginación, es el límite de todas las cosas, que el límite de la realidad misma. Y usted dice que la prueba de que la imaginación es el límite de la realidad es que nadie puede inventar un nuevo color. No lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es sentirlo, que es lo que tratamos de hacer nosotros los poetas, hacerlo sentir, Luis Peroso. Por ejemplo, cuando yo digo verde que te quiero verde, cuando digo verde que te quiero verde, en uno de los poemas más mentados, más seguidos, que agradezco mucho, que han cantado, que han musicalizado, que han recitado, que han leído, yo lo que quiero decir es, respondiendo un poco a lo que usted acaba de exponer, es sencillamente decir que el mundo es mundo, pero que cuando el poeta lo nombra, ese mundo se convierte más allá del mundo, es decir, se amplía sus dimensiones. Bueno, usted, por ejemplo, tiene textos interesantes como este, ¿no? Usted, doctor poeta García Lorca. Bueno, poeta no lo soy, no lo fui nunca. ¿Nunca? No, nunca, porque yo estudiaba en la universidad y entonces estaba con Dalí y con Buñuel y bueno, y la pasábamos muy bien, como dicen en Venezuela, muy chévere. Y también cuando estuve en Nueva York, lo mismo, yo estudié, cursé en universidades, pero no, de ninguna manera.
Un poeta, ¿qué libro suyo usted recomendaría leer a las juventudes para conocerlo mejor? Bueno, los dos libros claves míos, que son El Cante Hondo y Poeta en Nueva York. Y las obras de teatro, todas las que quieran y las que consigan. Que me han dicho que en Venezuela hay algunos problemas de papel y de impresión, pero bueno, creo que pueden leer cualquiera de esas dos obras poéticas que les acabo de mencionar. Bueno, poeta, ha sido un placer tenerlo aquí en Gente de Palabra. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar el tema Tu Boca, de Armando Molero. Luz Radio 102.9, de la red de emisoras de la Universidad del Zulia. En Luz Radio 102.9 escuchas Gente de Palabra. La voz de la imaginación, donde los niños y las niñas siempre tienen la razón. Seguimos escuchando Gente de Palabra, el programa conducido por el poeta Carlos Ildemar Pérez y Luis Peroso Cervantes, el joven poeta tan inquieto que ya nos tiene preparado mucho del Festival de Poesía de Maracaibo, del 5º festival que nos estará hablando en la sección El Maracaibeño. Pero ahora nos toca hablar de los libros, de todos aquellos libros que en algún momento se escribieron, pero no para niños. Recuerden que estamos en la sección La Voz de la Imaginación y específicamente está dedicada a todo lo que tiene que ver la literatura para niños, la poesía para niños y el universo literario para niños. Estos son libros bastante curiosos, ¿no? Podemos pensar en textos como Alicia, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, o las aventuras de Tom Sawyers, o los cuentos, estas novelas de ciencia ficción del gran Julio Verne, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, que no habían sido escritas para niños. ¿Quién podía imaginar entonces, a principios del siglo XX, que alguien iba a llegar a la luna? Entonces, estas obras, que son la predisposición, que son la entrada de la literatura a la ciencia ficción, terminan siendo hoy en día una de las obras más importantes para la literatura infantil, para la literatura juvenil. Que se han convertido en modelos. El viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino. Son literaturas de aventura que en este momento pareciera ser parte importante de la forma en la que los niños letrados, los niños que leen, se genera ese espíritu de aventura, de desarrollo de la imaginación. Claro, lo hacemos más en referencia a los libros en prosa, a la narrativa, porque en la poesía no. La poesía sí pasa, por ejemplo, todo lo contrario, que sí han sido escritas para niños. Pero en el caso de la narrativa, particularmente, las que acabamos de nombrar, fueron obras escritas no dirigidas estrictamente a niños como tal. Sobre todo estoy pensando en los viajes de Gulliver, que como bien le decía Luis en estos días, no es una obra que es una sátira de la política, contra la política y la monarquía inglesa. La narrativa tiene siempre esa, como es esencialmente un cuento, y el niño cuando entra al cuento lo hace sin el conocimiento de diferenciaciones estéticas, ¿no? El niño lee una historia sin saber qué tipo de elementos lingüísticos o metalingüísticos se están utilizando, qué tipo de referencia a el arte o a la cultura en general se está utilizando. El niño se sumerge en la historia. Por eso sucede con la narrativa. La poesía, en cambio, es más atemporal, ¿no? Tiene la cualidad de que si un niño lee un poema de Andrés Eloy Blanco, bien sea La loca Luz Caraballo, o bien sea alguno de Giraluna, no encuentra la diferencia, porque el poema entonces no está dirigido a una sola edad, sino que está dirigido a todas las edades. El poema de La Hilandera, por ejemplo, un niño puede quedarse con la melodía del poema, pero la historia es atemporal. La historia no tiene ningún tipo de censura, no hay ningún tema que el niño pueda o no pueda escuchar dentro de la poesía o de cierto tipo de poesía. Eso es un tema importante que usted acaba de decir, un aspecto que debemos sobresaltar en este tipo de escritura, la censura.
porque entonces no era para la época, pues ha cambiado, los enfoques han cambiado, las visiones del mundo han cambiado, como todos bien sabemos, pero ahora como que hay una mayor libertad, ¿verdad? Esas eran sociedades cerradas, estamos hablando del siglo XIX, de 1840, 1860, 70, y por supuesto, sociedades cerradas, esta literatura se hace completamente censurable. Es como también la literatura escrita por estos famosos novelistas, ¿no? Charles Dickens, por ejemplo, Muy bien, claro. claro. Esta literatura que más bien era una literatura para... Primero, para personas que supieran leer, que Así era es. difícil en esa sociedad de la industrialización, donde Claro. lo que importaba era que no supieras leer para poder ganar menos. Claro, ¿no? pero también hay algo importante, Luis, que usted vamos hacia ese camino, ¿no? Que es el hecho de que el niño no era considerado con todas las condiciones y los valores humanos que se le considera en la actualidad. Y los niños no tenían derechos, ¿no? No tenían derechos, entonces tenían una minusvalía, vamos a decir, social y por supuesto cultural. Entonces encontrar grandes escritores dedicados a escribir específicamente para niños, por supuesto, eso era inaceptable. Es decir, escribir para niños era un escritor menor, aquel que se dedicara a este tipo de literatura. Pero es asombroso entonces como el caso de Charles Dickens, ¿no? Historia de dos ciudades, por supuesto. o cualquiera de las otras novelas que como él podía entregar en un cuento de Navidad, ¿no? Claro. Esta historia de O Navidad. el mismo Hans Christian Andersen, que una persona que vino socialmente de la nada y se convierte, pues, cuando muere se le brinda un sepelio digno de reyes, ¿no? Entonces esta gente crea en esas historias una comunicación a través de la ternura, una así comunicación a través de las emociones básicas del hombre, Así y buscan confrontar al hombre con la realidad de la Así es. perversión y anteponer el bien. Entonces estas obras literarias en algún momento, cuando los niños empiezan a ganar derechos, se convierten en puntales para educarlos. Exactamente, y sobre todo para respetarlos en su mundo imaginativo, porque esos derechos le conculcaban también las posibilidades creadoras, las posibilidades poéticas, y estos libros de alguna manera abren espacio, abren esos caminos que ahora ya son lugares comunes, digámoslo así, los escritores, e incluso ahora un escritor que no tenga condiciones para escribir para niños queda como en tela de juicio. Eso no ocurría en el siglo XVIII ni en el siglo XIX. Evidentemente el siglo XX y finales del siglo XX, con el cine y con todos estos adelantos que hacen que las personas se acerquen menos al libro, han resumido a la literatura de aventuras. Hablamos de Emilio Salgari, Sí, de exactamente. Stevenson y los cuentos de piratas. Sí. La que Isla del Tesoro, ¿no? Por ejemplo. han resumido a estas historias, a estas maravillosas historias al cine. claro. Y el niño entonces se encuentra con películas infantiles y con una cantidad de temas rebuscados y manidos Así que ya la es. literatura ha ido Eso es persiguiendo interesante y porque ese es llevado otro durante tema, mucho tiempo. ese es otro tema para la voz de la imaginación. Los temas estereotipados y los temas manidos, que yo creo que lo pudiéramos hacer para la próxima sección nuestra. Entonces invitamos a todos los que nos están escuchando a que participen a través de nuestras redes sociales, que nos digan cuáles son los temas manidos, los temas sí, estereotipados, lo que ustedes creen que sí. ya los niños no deberían Exacto. estar... Están fastidiados los niños de tener ese tipo de temas. Pero Luis, volvamos un momento al reto del lector. Yo creo que nos falta darles algunas pistas a nuestros radioescuchas de este personaje. Yo solo voy a decir algo, que uno de sus primeros libros lleva por título Diamante Fúnebre. Bueno, a mí Otro me libro. parece que yo puedo decir una cosa muchísimo más poderosa en ese sentido. Voy a recordar primero lo siguiente. Es un escritor nacido en 1913 y muerto en 1992. Ajá. Perteneció al Fue- grupo Viernes de Además, Literatura Venezolana. Toda su vida prácticamente estuvo desempeñando labores como embajador. Claro, fue su profesión principal. Exactamente. Y bueno, lo Diplomata. llaman el poeta de Canoabo. Ese es Imagínate, una bueno, clave muy ya importante. no Quien lo podemos- conozca. Bueno, quien lo conozca y nos llame inmediatamente obtendrá como premio a de Néstor Rojas en Trance de Mudanza. Y bueno, el diccionario de últimas palabras de Werner Field.
Imagínense, bueno, ya creo que Luis ha descubierto a nuestro escritor. Además, es un hombre que marcó toda la poesía contemporánea venezolana de gran impacto e influencia sobre grandes escritores y poetas venezolanos. Recuerden que pueden escribirnos entonces al 0414-060-4028 0414-624-9294 o a nuestras redes sociales en Twitter, que es Gente de Palabras, y en el Facebook Gente de Palabras. Estamos esperando sus mensajes. Así es. Ahora vamos a escuchar el tema Aquel Zuliano, interpretado por Ilan Chester y Boss Bass. Carlos Ildemar Pérez y Luis Peroso Cervantes en Gente de Palabra. El poema del oyente. Taller literario radiofónico. Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Gente de Palabra con el poeta Carlos Ildemar Pérez y el poeta Luis Peroso Cervantes. Luis, en nuestro taller de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo escribir un poema de amor. ¿Qué se requiere para escribir un poema de amor? Creo que se han escrito muchos poemas de amor, y era un poco lo que decía en la carta un joven poeta a Rilke, ¿no? Que le planteaba, le decía, bueno, pero hay que intentar resistirse a escribir sobre ese tema, porque es el tema más manido y más recurrido, y creo que va a ser difícil, nos plantea él, que vayas a escribir algo mejor de lo que ya se haya escrito. Resístete todo lo que puedas. Pero es que además es una tentación, porque quien que viva no ha estado enamorado, estará enamorado o sigue enamorado. O cuando se está enamorado y además se tiene el deseo de escribir, cómo hacer para que esa persona no te inspire y te llene de luces. Sí, es algo extraordinario. Además, es un motivo de inspiración permanente. Pero Rilke tiene razón, porque es un tema que, como es tan recurrido en la poesía, yo decía incluso en algún momento, Luis, que el gran tema el gran asunto de la poesía es el amor. Y echaba de menos cuando iba a las librerías que no encontrara poemas de amor, sino poemas dolorosos, poemas trágicos, poemas que tienen que ver con la existencia más terrible, pero no poemas de amor. Entonces, ¿a dónde nos reducíamos? ¿No? A 20 poemas de amor, una canción desesperada y una que otra cosa. Evidentemente los poemas de amor tienen un problema, que cuando estamos más enamorados no nos dedicamos a escribir, sino que nos dedicamos a amar, bueno, sí, cuando está la completa plenitud. Entonces tenemos tiempo de escribir en el momento en el que el amor falta, en el que ha habido una traición. Eso es un despecho. Y entonces los poemas de amor se convierten en poemas de tristeza, en poemas de despecho, en poemas de emociones exacerbadas, que son las que nos embargan cuando nos invade la soledad. Bueno, pero usted, Luis Peroso, que ha escrito ya varios libros y publicado varios otros, ¿cómo escribiría usted un poema de amor? ¿Cómo lo comenzaría? Bueno, lo principal, creo, y es lo que siempre hablamos en nuestro taller Habla Radical todos los jueves, es que cada una de las experiencias poemáticas que vamos a enfrentar deben estar llenas de una experiencia personal. No podemos venir a mitificar o a mentir sobre el amor. Si usted no ha amado, si usted no ha tenido un amor idílico, si su pareja no es una chica rubia, no nombra a la chica rubia en el poema. Si su pareja, si usted ve defectos en su pareja, nómbrelos en su poema. Sea completamente sincero, y en el momento en el que usted se desprenda de esa sinceridad y la coloque en el poema, en metáforas, en versos, en imágenes poéticas, ese poema va a ser lo más parecido a lo auténtico, que es lo que necesitamos. Si yo le pidiera a usted 3 sugerencias para escribir un poema, ¿cómo comenzaría un poema de amor? ¿Qué diría en un poema de amor? ¿Cómo concluiría ese poema de amor? Yo puedo decirle cómo no lo comenzaría. No lo comenzaría diciendo, me gusta mucho cuando callas porque estás como ausente. No lo comenzaría diciendo así. Nadie, yo creo que nadie. Solo Neruda lo comenzaría así. Pero solo es capaz de hacer eso en un poema de amor. Pero diría así, te amo mucho, te quiero mucho. Lo más importante de la poesía entonces es no ser obvia, ¿no? Es decir, si quieres decir que amas a alguien, no tienes que decir te amo. Te amo. Tienes que buscar la forma de que el poema diga te amo sin pronunciar la palabra amor. Amor. Pero es difícil, porque entonces ¿cómo comunicas esa necesidad amorosa?
Una de las cosas que siempre nosotros hemos conversado es cómo las personas tienen la facilidad para decir te amo, eres el amor de mi vida, nadie ha sido como tú. Y todos repiten el mismo te voy tema. a amar por siempre. Y lo dicen personas, las mismas palabras, en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos, a la misma edad o a edades diferentes. Y después pareciera que esas palabras estaban tan llenas de contenido, quedan vacías cuando se separan. Exactamente. El poeta debe entonces crear palabras que, a pesar de que las relaciones se terminen, continúen llenas. O sea, que pueda decir que la palabra amor le queda pequeña a nuestros sentimientos. Creo que la palabra amor ha sido usada para demasiadas vallas publicitarias y el poeta debe de usar el resto de las palabras para llenar el espacio vacío de la palabra amor. García Márquez puso de moda una frase a propósito de su libro El amor en los tiempos del cólera, que él decía que había que reinventar el amor todos los días. Entonces usted está planteando que hay que reivindicar el amor todos los días. Por lo menos la palabra amor debemos de luchar para convertirla en algo más que la palabra amor, poder transformar que la palabra casa, que la palabra columpio, que la palabra puente, que la palabra alondra sea también sinónimo de la palabra amor. Que la palabra corazón, ¿y qué hacemos con ella? Y que la palabra sentimiento, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde la colocamos? ¿Cómo la nombramos? Sin nombrarla. ¿Cómo decimos mi corazón? Hace años, usted en un taller literario que nos dio en la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, nos decía que un poema era una cuestión importante de equilibrio entre tres cosas: entre el sentimiento, para que si tenía mucho sentimiento no cayera en lo cursi, la técnica, para que pudiésemos usar adecuadamente las palabras, y el hallazgo. Y el hallazgo indiscutiblemente nos planteaba usted que era nuestra propia experiencia personal, lo inalterable de nosotros. Si nosotros logramos que nuestro poema de amor tenga ese equilibrio, que no sea cursi, que tenga ni sentimentaloide, ¿no? Y que tenga una técnica y un uso de palabras adecuadas, no palabras altisonantes, ni palabras groseras, ni palabras demasiado cursi, y que además tenga lo que nos pertenece a nosotros, eso que nosotros encontramos en nuestra vida. Vamos a hacer un poema de amor que de seguro va a lograr enamorar a alguien. Yo creo que como un reto para nuestros lectores en nuestro taller literario radiofónico es que nos envíen algún poema de amor, Luis, que los podamos leer en nuestro programa en próximas ediciones. Pueden enviarnos a nuestro correo electrónico festivaldepoesia@maracaibo@gmail.com todos los correos que ustedes quieran, también al correo electrónico del maestro Carlos Ildemar Pérez, que es ildemarpe@gmail.com, los poemas de amor que ustedes quisieran que nosotros revisemos y comentemos. Y que los comentemos aquí en el programa. Prometo la semana próxima, Luis, tener un programa, este o el otro, viernes, hablando sobre un poema de amor específico y viendo las bondades del poema y también los desaciertos. Así que vamos a enamorarnos. Exactamente, con la profundidad de la poesía. Propuestas del maracaibeño. Bueno, Luis, ya queda poco tiempo, una semana exactamente, para que comencemos con el Festival de Poesía de Maracaibo, el 5º Festival de Poesía. Hace ya 5 años, pues, que estamos realizando desde el Movimiento Poético de Maracaibo, coordinado por usted, este Festival de Poesía, que este año tiene como homenajeada la poeta Yolanda Pantin. Y también al poeta nacido en el Zulia, Tito Núñez Silva. Gran amigo. Quien posiblemente nos acompañe en la próxima edición de Gente de Palabra. Muy bien. Vamos a tener esta semana una semana bastante movida, ¿no? Vamos a tener nuestro taller literario todos los jueves, en este caso en el Museo Municipal de Artes Gráficas. Va a comenzar el día sábado 9, el maravilloso taller Horizonte Vertical, que debo decir que es un nombre maravilloso e ideado por poetas de esta ciudad. Fue un nombre que nosotros soñamos para una revista literaria, Carlos Ildemar y mi persona soñamos para hacer una revista literaria en 5 idiomas diferentes. Así es. Pero que le hemos dado prestado al taller literario que va a comenzar el sábado 9. Se lo agradezco. En el sábado 9, el sábado 16, el sábado 23 y el sábado 30 de julio. Todos los sábados de julio se van a estar escuchando en el Lía Bermúdez de Maracaibo, desde temprano, las sesiones del taller Horizonte Vertical. De 9 a 12 del mediodía. Allí los espero, aquellas personas que deseen acercarse a la creación de la poesía a partir de los 14 años de edad. Va a tener un costo por colaboración de 500 bolívares. Sí. Esperamos que los puedan llevar y
y aportar claro, para el financiamiento pero del eso taller. no es con carácter obligatorio, es completamente gratis el taller, simplemente una colaboración. Pero lo importante es que nos acerquemos a la poesía, Luis, a la creación. Además, en esta ciudad ha ocurrido un fenómeno que desde hace ya nosotros como unos 4 años venimos promoviendo los talleres de poesía, y hay una cantera de poetas extraordinarios, maravillosos, que ojalá a finales de este año, a principios del próximo, podamos realizar un encuentro con más de 50 personas que han realizado esos talleres. Verdaderamente necesitamos darle un reconocimiento al taller literario como un instrumento para la sensibilización de las personas. Así es. En el libro de Reinaldo Pérez So, el taller literario, Fragmentos de un taller, plantea que Aquilino, quien dictaba este taller, tenía a muchas personas que escribían poesía, pero escribían poesía para ser mejores profesionales, mejores abogados, Claro. mejores secretarias, mejores madres. Personas. Y creemos que el taller literario es ese espacio. Claro que sí, Cada por supuesto. uno de nosotros puede ser un poeta a su manera, pero la poesía y los talleres literarios y la oportunidad de escribir poesía nos acerca a ser mejores personas y a ser mejor en lo que hacemos así todos que los días. Esperamos que se acerquen a Lía Bermúdez y que se inscriban en el taller, mi taller, que comienza el 9 de este mes, que se titula Horizonte Vertical. Ahora, Luis, vamos al Festival de Poesía, que verdaderamente tiene una programación sustanciosa. Pueden obtener la programación completa en nuestra página web, que es movimientopoético.org.be. Allí pueden conocer todos los datos de los 7 días que durará el Festival de Poesía. Lecturas en la ciudad de poesía. Lo importante a resaltar son algunas cosas fundamentales, ¿no? ¿Dónde se va a realizar fundamentalmente? Todas las tardes el Festival de Poesía se va a llevar a cabo en el Museo Municipal de Artes Gráficas Luis Chacón. ¿De qué hora a qué hora? Un espacio que se encuentra en la planta baja de la Alcaldía de Maracaibo. Completamente segura, no hay problema. Vamos a tener vigilancia policial, vamos a tener estacionamiento vigilado y además vamos a tener servicios de taxis para las personas que vayan y quieran retirarse en la noche. Excelente. ¿Y hasta qué horas a qué horas? Todas las actividades son desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche en ese espacio de la Alcaldía de Maracaibo. Perfecto. Pero en las mañanas vamos a estar como y en estos 5 años pues nos regocija esto, vamos a estar en la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, llevando a esa comunidad maravillosa de más de 500 personas el Festival de Poesía de Maracaibo. Excelente, y sobre todo los poetas que nos van a acompañar, repito, como Yolanda Pantin, Tito Núñez Silva, Néstor Rojas y otros tantos poetas como Francisco Arévalo, y por supuesto poetas de la ciudad que nunca pueden faltar. Lo importante de este trabajo es que hay un trabajo de lecturas de poesía y también un trabajo de formación. Todos los días en el Museo Municipal de Artes Gráficas, en la Escuela de Letras, en diferentes espacios de la ciudad, vamos a estar dictando charlas, talleres de creación literaria y talleres de formación para las personas que quieren aprender un poco más del mundo literario. Entonces vamos a repetir la dirección, Luis, para que la gente interesada se dirija y consulte la programación del 5º Festival de Poesía de Maracaibo. Movimientopoético.org.be. Esa es nuestra página web y allí ustedes van a conseguir la programación completa y además muchísima más información de todo lo que hacemos todos los días por la poesía en la ciudad de Maracaibo. Además hay que asistir porque estas actividades son como una gota de agua en el desierto, porque no se hacen todos los días con esta magnitud